Gracias. Recién lo tocábamos el tema a nivel informativo, sabiendo qué ha acontecido con el caso sospechoso hasta ahora de viruela del mono en Argentina. Pero nos preocupa profundizar, o nos ocupa profundizar un poco más en el tema. Viruela del mono, esta enfermedad del que se habla ya en muchos países alrededor del planeta. Estamos en contacto con Natalia Rodríguez, que es médica, perteneciente al Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínica de Barcelona e investigadora de IS Global. Natalia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias a vosotros. Gracias por darnos a conocer tu sapiencia, tu especialidad. En principio, para despejar un montón de dudas que empiezan a aparecer en la gente, ¿qué es exactamente, a qué se le está llamando viruela de los monos o del mono? Exacto. Esto es un virus que, digamos, sería familiar del virus de la viruela que todos conocemos. El virus de la viruela se extinguió, sabemos, ¿no? Gracias a la vacunación a finales de los años 70. Y, de hecho, este virus lo conocemos desde los años 70. Es un virus que es familiar, es de la familia Poxvirus también, y que existe sobre todo en las zonas, digamos, que son endémicas o las zonas donde existe una transmisión más o menos continua. Serían zonas de África, sobre todo, la zona, digamos, de lo que es Congo y la zona de Nigeria, ¿no? Porque hay como dos tipos de subvirus, ¿no? Que luego podemos hablar de ello. Ajá. ¿Y por qué antes estaba como focalizada justamente o circunscripta esta enfermedad a ese lugar que estás marcando como lugar de origen y ahora empiezan a aparecer casos en varios países? Claro, no, muy pertinente la pregunta. En principio allí hay brotes, se sabe, hay varios trabajos, ¿no? Que sabemos que cada vez más, igual que muchas enfermedades, ¿no? Emergentes, están aumentando. Y en este caso, igual que pasó en 2003 en Estados Unidos, hubo un brote muy grande fuera de zonas endémicas, en Estados Unidos precisamente, porque se importaron unos roedores que se llaman ratas de Ghana y se importaron hacia Estados Unidos, de ahí infectaron unos perritos de la pradera y de ahí se infectó la gente, ¿no? Entonces ocurrió un evento diferente que hizo que pudiera haber un brote puntual, que es lo que pasó en ese momento, ¿no? Porque este virus se puede transmitir o por animales infectados, que es la forma primaria, o de persona a persona, pero por contactos muy estrechos, muy prolongados, y lo que se cree que ha ocurrido ahora es que seguramente habría algún caso en varios eventos, ¿no? Que han ocurrido, ¿no? Que están saliendo ahora en la prensa, aunque yo no tengo datos oficiales, pero lo que se dice es que al parecer hubo algunas fiestas en Canarias, ¿no? Y una sauna, ¿no? En Madrid, y que parece que seguramente debía haber algún caso y por contacto, digamos, en este caso, aunque no se crea que es una enfermedad de transmisión sexual, por contacto sexual, que al final es un contacto muy directo, muy íntimo, muy prolongado, se ha podido generar este brote. Ahora, queremos entender, Natalia, ¿cuál es la situación hoy de España, teniendo en cuenta el flujo, la cantidad de gente de argentinos que van hacia allá y viceversa? Claro, en principio esto no supone, ninguno de los expertos, nadie cree que esto suponga un peligro para la salud pública en general como fuera el coronavirus. Es decir, no es tan sencillo contagiarse de este virus, no es como el coronavirus, sino que necesita un contacto estrecho, prolongado, una relación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la fuente que se cree de infección, sobre todo en Madrid, que es donde se están produciendo la mayoría de los casos, fue una sauna que ya está clausurada, ¿no? Una sauna donde se mantenía relaciones sexuales, digamos, con diferentes parejas, ¿no? Probablemente sin protección, ¿no? Y concretamente, aunque no está limitado ni mucho menos, hombres que tienen sexo con hombres, digamos, o gente que tiene varias parejas sexuales o relaciones fortuitas, es la gente a la que, digamos, se está alertando más en ese sentido. A ver, pero Natalia, quiero entender, y ya dijo Anita, mi compañera, que también tenemos muchas preguntas para hacerte, ¿tiene que haber sí o sí relación sexual? ¿El contacto tiene que ser de esa índole, de esa manera? O sea, si yo estoy con una persona que está contagiada y la toco o estoy justamente hablando cercana, como sí pasa con el coronavirus, que allí uno se contagia, esto es, o sea, ¿puede darse de esa manera o no? Siempre tiene que haber contacto sexual o relación sexual. Claro, o sea, igual no me he explicado bien. O sea, no, con un contacto fortuito, no. O sea, no es una enfermedad que se contagie fácilmente. Tiene un contagio respiratorio, pero es de aquello que hablamos antes del coronavirus, de gotas muy gordas, ¿no? Estas gotas muy gordas de virus salen digamos, de un estornudo de la boca y caen rápidamente. O sea, que necesitas una situación prolongada, ¿no? De estar cara a cara, hablar mucho rato, ¿no? Y entonces por eso los casos se producen, no porque la relación sexual en sí sea un factor de riesgo, que no sabemos si es exactamente la relación sexual, sino el contacto tan íntimo de una relación sexual. También se dan casos en gente que convive. Esos son, digamos, los dos factores de riesgo, pero no por ir en un tren, ir en un avión. En principio, esto nunca ha ocurrido así en el pasado con este virus y no creemos que esté pasando esto. Tienen que ser, pues eso, ¿no? Contacto, perdón, con alguien que tenga la enfermedad, un contacto muy íntimo, muy estrecho.
Natalia, también se hablaba que se daba privativamente, sobre todo en hombres. Recién lo mencionaste al pasar. ¿Esto es así, sobre todo ese nombre y la sintomatología también? Si es tan severa como en otros tiempos o es igual de alguna manera. O sea, no es que se dé específicamente en hombres que tienen sexo con hombres, simplemente es que se ha dado en un evento en el que había muchos hombres que tuvieron sexo con hombres, ¿no? Y probablemente de ahí, ¿no? En estas redes, pues digamos, más seguramente sexuales, ¿no? Pues se ha ido, digamos, esparciendo, ¿no? Pero eso no lo limita, no es una enfermedad que solo puede afectar a hombres que tienen sexo con hombres. Se puede afectar, digamos, a convivientes también, ¿no? Como ha ocurrido y está ocurriendo, ¿no? Pero claro, fundamentalmente gente que tenga este tipo de contacto, ¿no? Y entonces la gravedad de los síntomas, en principio, para adultos que no tienen ninguna enfermedad, suele ser una enfermedad que es pesada de pasar, pero no es una enfermedad que revierta una supergravedad. Es más, hay dos tipos de monkeypox o de viruela del mono, uno de la zona más de Nigeria y una de la zona más de Congo. La de la zona más de Congo es más agresivo y este es de la otra zona. En principio es mucho más light, pero hay que tener en cuenta que hay poblaciones vulnerables, como sería gente que tiene defensas bajas, niños pequeños, ¿no? que podrían infectarse y tener más problemas. Entonces, por eso es lo importante, digamos, de parar todas las cadenas de transmisión. Natalia, dentro de la sintomatología, de los signos que podrían indicar que hay viruela del mono en una persona, está creo que la fiebre, el decaimiento, el dolor muscular, síntomas que también son parecidos a otras enfermedades. Hay también, creo, un signo muy notorio de la viruela del mono, que es la erupción, aparición como de pústulas que segregan algún tipo de fluido que es lo que contagia. ¿Es así o es erróneo esto? Es así, sí. De hecho, es una de las oportunidades que nos da este virus. Uno, no es tan contagioso con el coronavirus y podemos controlarlo mucho mejor. Y dos, en principio, lo que se conoce hasta ahora es que solo se contagia, sobre todo cuando hayan aparecido estas pústulas que al final son muy características y se parecen mucho a una viruela antigua, ¿no? Y se puede contagiar en el periodo previo a que salga la erupción, que serían 1 o 2 días de fiebre, pueden aparecer ganglios inflados, malestar general, pero que se sepa hasta ahora y esperemos que esto no cambie. En principio los asintomáticos no deberían transmitir. Recién lo respondiste, pero de alguna manera. Entonces, a la pregunta si no podría darse una pandemia, digamos, teniendo en cuenta que estamos muy susceptibles y con todo lo que hemos atravesado y estamos todavía atravesando, ¿no podría darse una pandemia de viruela del mono? No lo creemos porque es un virus totalmente distinto, es un virus que no tiene la capacidad, no es un virus respiratorio de per se, es un virus pues cutáneo, ¿no? Y que fundamentalmente la transmisión es por las vesículas y por el contacto de fluidos, mucho más que por el aire, y no creemos, sino digamos que habría afectado a más población y no solo a esta población que ha tenido un contacto más íntimo. A estas alturas ya habría mucha más gente infectada y no creemos que esto vaya a ocurrir. Para la persona que es alcanzada por este virus, Natalia, ¿el tratamiento es a través justamente de antivirales o simplemente con su exclusión de estar cercano a otros y el reposo y el tiempo alcanza? Exacto, esto es un poco. Hay 3 antivirales que se podrían utilizar. Se utilizarían en casos muy extremos si la persona realmente estuviera grave. De forma normal no se utilizan porque hay muy pocos ensayos clínicos, hay muy pocos estudios. Son antivirales que además tienen efectos secundarios y tampoco sabemos la eficacia real. Entonces, en principio, de forma normal, una persona que se infecta por este virus lo aislamos probablemente en su casa y no tengamos que hacer nada más. Si se infectara alguna persona que requiriera hospitalización o hiciera alguna complicación, pues se podrían utilizar. O sea, tenemos un poquito de arsenal, ¿no? Que al principio no teníamos con coronavirus. Luego también existe una vacuna y la vacuna se podría utilizar en casos de contacto estrecho, ¿no? Que no queremos, digamos, que desarrollen la enfermedad, pero la vacuna también tiene efectos secundarios y tampoco se puede utilizar de forma masiva en este momento. Ayer conocíamos por las noticias que Bélgica era el primer país que tomaba como una medida fuerte o extrema de armar una cuarentena por 21 días para que no se expandiera estos posibles casos que tienen de viruela del mono. ¿Te parece extrema realmente esa medida como anticipada, demasiado anticipada, o crees que debiera darse en otros países donde aparezcan más de algunos casos? Claro, es complicado, ¿no? Porque, claro, lo que quieres es que no se expanda al final, aunque no es tan sencillo como el coronavirus, y a la vez también, ¿no? La gente también quiere una cierta cobertura, ¿no? En el sentido de que si la ley no contempla que te puedan cuarentenizar,
pues tú no vas al trabajo y pierdes tu trabajo. No quiero decir que tiene también un componente social, ¿no? Es complicado de decir. Lo que sí que hay que instar y que la gente tiene que entender muy bien que no pueden salir de casa, que ahora nos hemos relajado quizá un poquito con el coronavirus, ¿no? Y de hecho nos hemos relajado tanto, ¿no? Que con coronavirus puedes ir a trabajar, ¿no? Y creo que hay que cambiar un poquito esta mentalidad, ¿no? No sé si forzando por la ley, ¿no? Pero si se tiene que dar el caso al final, pues y es una medida que puede ayudar a no expandir el virus, pues bien, ¿no? Pero quiero decir, primero la gente tiene que entender que no es lo mismo, que hay que aislarse en casa y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo proteger a los más vulnerables. Natalia, cortito para cerrar, ¿cuáles son las consecuencias que puede traerle una persona? Sí, este virus en general, lo que decíamos, en adultos no suele afectar, pero podría, por ejemplo, lo que es muy frecuente es que de infecciones cutáneas, ¿no? Secundarias a esta erupción, se puede infectar fácilmente. Podría dar, si los granitos, ¿no? Puedan salir, digamos, en la zona del ojo, podría dar problemas visuales, podría también dar neumonías, ¿no? Igual que da el coronavirus, incluso infecciones del sistema nervioso central, lo que llamamos como una especie de meningitis, pero que se llama encefalitis, ¿no? En este caso, estas serían las cosas más graves. Natalia, ha sido muy clara. Muchísimas gracias por este contacto y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros.